Continuando con la unidad de teología bíblica sobre la Trinidad, ahora vamos a pasar a una tercera sección, la revelación trinitaria en el Nuevo Testamento. Esta parte es fundamental porque es con la que más estamos familiarizados en contextos de debates contemporáneos. La doctrina de la Trinidad, aunque hemos visto que está arraigada en los indicios de la pluralidad del Antiguo Testamento, encuentra su articulación explícita en el Nuevo Testamento. Tenemos textos como Mateo 28:19, Juan 1 al 14, 2 a los Corintios 13:14, que revelan la distinción de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dentro de la única esencia de Dios. Desde una perspectiva cristiana, estos pasajes no solo confirman la unicidad de Dios, sino que también revelan la comunión relacional de las tres personas divinas. La culminación de la revelación progresiva inicia en el Antiguo Testamento. En esta clase vamos a examinar los textos claves que articulan la Trinidad, analizar la interrelación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en los Evangelios y en algunas epístolas, y reflexionar sobre las implicaciones teológicas de esta doctrina para nuestra fe cristiana. Así que tenemos un doble objetivo. Primero, explorar los textos neotestamentarios que revelan la Trinidad y segundo, comprender la dinámica relacional entre las personas divinas y su significado para nuestra teología cristiana. En la tradición cristiana, la Trinidad no es una especulación abstracta, sino el fundamento de la salvación, la adoración, la ética cristiana, que refleja la naturaleza relacional de Dios. Es decir, la esencia divina se proyecta a la vida cristiana. Vamos a ver primero el análisis de Mateo 28:19, donde tenemos la fórmula bautismal trinitaria. Mateo 28:19 es cuando Jesús instruye a sus discípulos y les dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo, conocido como la Gran Comisión, presenta una de las fórmulas trinitarias más claras del Nuevo Testamento. La expresión en el nombre es singular, eis tu onoma. Implica una unidad esencial entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mientras que la distinción de las tres personas es explícita. Como señala Carson, el uso del singular, nombre, subraya la unicidad de Dios, evitando cualquier interpretación politeísta, mientras que la mención de las tres personas afirma su igualdad ontológica. En el contexto del bautismo, esta fórmula no solo establece la identidad trinitaria de Dios, sino que también vincula la iniciación cristiana con la comunión divina. Desde una perspectiva conservadora, Mateo 28:19 es un pilar de la doctrina trinitaria, ya que refleja tanto la unicidad de la esencia divina como la distinción de las personas. Un principio central de la teología. Ahora miremos Juan 1 del 1 al 14, donde la divinidad del Verbo y su encarnación son prominentes. El prólogo de Juan, del Evangelio de Juan, versículo 1 al versículo 14, ofrece una de las afirmaciones más profundas de la divinidad del Hijo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este pasaje establece tres verdades fundamentales. Primero, la existencia eterna del Verbo, el Logos. Segundo, su relación íntima, porque dice era con Dios. Y tercero, su plena deidad, porque dice era Dios. La encarnación del Verbo descrito en el versículo 14 y el Verbo se hizo carne revela que el Hijo, sin dejar de ser Dios, asume una naturaleza humana. El término logos conecta la teología cristiana con las categorías filosóficas del mundo grecorromano, pero también resuena con la tradición judía donde la palabra de Dios es un agente de creación y revelación, como en Génesis 1:3 o el Salmos 33:6, donde desde una perspectiva conservadora, Juan 1 del 1 al 14 es crucial para afirmar la igualdad ontológica del Hijo con el Padre, mientras que la encarnación subraya la distinción personal y subordinación funcional del Hijo en la economía de la salvación, según afirma Baben. Este texto también prepara el escenario para la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la tercera persona de la Trinidad que glorifica al Hijo y también procede del Padre, según Juan 15:26. Otro tercer pasaje es 2 Corintios 13:14, donde tenemos una bendición trinitaria paulina. En 2 Corintios 13:14, Pablo concluye su epístola con una bendición trinitaria, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros.
Esta fórmula, una de las más antiguas expresiones trinitarias de la liturgia cristiana, refleja la experiencia de la comunidad apostólica con las tres personas divinas. La estructura de la bendición no es arbitraria, sino que dice, la gracia del Hijo se relaciona con su obra redentora. El amor de Dios, el Padre, con su iniciativa soberana de la salvación. Y la comunión del Hijo con su presencia vivificadora en la iglesia. Como dice Gordon Fee, esta bendición no es una declaración teológica abstracta, sino una expresión doxológica que refleja la realidad trinitaria en la vida de la iglesia. En la tradición cristiana, 2 Corintios 13:14, se interpreta como una evidencia de la igualdad y distinción de las personas divinas, así como una cooperación con la obra redentora. Es maravilloso. Pero ahora, miremos una relación entre las personas divinas, la subordinación funcional del Hijo al Padre en los evangelios. Esta relación con el Padre y el Hijo se caracteriza por una subordinación funcional, sin comprometer su igualdad ontológica, es decir, es en función o en esencia. En Juan 5:19, Jesús declara que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esta subordinación no implica inferioridad, sino una armonía perfecta en la voluntad divina. El Hijo actúa en completa dependencia del Padre, reflejando la unidad de propósito dentro de la Trinidad. Esta dinámica es evidente en la encarnación, donde el Hijo asume voluntariamente un rol de obediencia. Filipenses 2:6-8. Desde una perspectiva conservadora, esta subordinación funcional es temporal y económica, no ontológica, ya que el Hijo comparte la misma esencia divina con el Padre, Colosenses 1:15-20, y algunos teólogos como Charles Hodge enfatizan que esta relación refleja el orden intratrinitario, donde las personas divinas operan en perfecta comunión sin subordinación de esencia. Roles diferentes, pero en esencia una misma. Ahora miremos el Espíritu Santo como enviado del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo, descrito como el Consolador en Juan 15:26, es enviado por el Padre y el Hijo. Porque dice, cuando venga el Consolador, a quien o yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Este texto revela la procedencia del Espíritu desde el Padre y el Hijo, el filioque. Es un punto principal de la teología trinitaria occidental. La procesión indica una relación eterna dentro de la Trinidad, mientras que el envío del Espíritu Santo en la economía de la salvación subraya su rol como el que aplica la obra redentora del Hijo. En las epístolas, el Espíritu es presentado como el agente santificador y el que gestiona la comunión de los santos. Romanos 8:9, Gálatas 4:6. Ahora, su obra es inseparable de la del Padre y del Hijo, reflejando la unidad del propósito trino. Desde una perspectiva reformada, el Espíritu no es una fuerza impersonal, sino una persona divina que actúa en concierto, en coordinación con el Padre y el Hijo para cumplir un plan redentor. Ahora, esto tiene implicaciones teológicas importantes. Primero, la Trinidad como comunidad relacional. La revelación trinitaria en el Nuevo Testamento presenta a Dios como una comunidad relacional de tres personas en perfecta unidad. Esta comunión intratrinitaria, descrita en términos de amor, Juan 17:24, voluntad compartida, Juan 5:19, y mutua glorificación, Juan 16:14, es el fundamento de la teología cristiana. Desde una perspectiva reformada, en la Trinidad no solo se describe como la naturaleza de Dios, sino también como un modelo para la vida de iglesia, que está llamada a reflejar una comunión en sus relaciones. Por ejemplo, Efesios 4:1-6. La naturaleza relacional de la Trinidad tiene implicaciones éticas. Como bien señalan algún teólogo, la Trinidad revela que el amor y la mutualidad son fundamentalmente a la realidad íntima, invitando a los creyentes a vivir en amor y servicio mutuo. Esta perspectiva enriquece la vida cristiana, ya que los seres humanos creados a la imagen de Dios están diseñados para la relación y la vida en comunidad. Un segundo punto es ver la revelación trinitaria como culminación del monoteísmo judío. Vamos a tratar de amarrar lo que hemos dicho hasta ahora. La doctrina trinitaria no contradice el monoteísmo judío, sino que lo completa. El Shema, que hemos visto en Deuteronomio 6:4, que Jehová uno es, sigue siendo la base de la fe cristiana. Pero el Nuevo Testamento revela que esa unicidad abarca una pluralidad de personas.
Así que textos como Mateo 28:19 y Juan 1 del 1 al 14 muestran que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma esencia divina, manteniendo la confesión monoteísta del Antiguo Testamento. Ahora, desde una perspectiva ortodoxa, la Trinidad es la culminación de la revelación progresiva, donde los indicios de la pluralidad del Antiguo Testamento, por ejemplo Génesis 1:26, Isaías 6:8, encuentran su pleno significado en la encarnación y la obra del Espíritu. Como señala Herman Bavinck, la Trinidad no es una especulación filosófica, sino la revelación de Dios como el que es, en su ser y en su obra, relacional, redentor y soberano. Ahora, para terminar, recordemos, la revelación trinitaria en el Nuevo Testamento articula los textos de Mateo 28:19, Juan 1:1 al 14 y 2 Corintios 13:14, construyendo el corazón de la teología cristiana. Desde una perspectiva ortodoxa, estos pasajes no solo confirman la unicidad de Dios, sino que también revelan la distinción y comunión de las tres personas divinas. La interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en los Evangelios y las epístolas muestra una armonía perfecta en la economía de la salvación, mientras que las implicaciones teológicas de la Trinidad subrayan la naturaleza relacional de Dios y su relevancia para la vida de la Iglesia. Así que en nuestros tiempos contemporáneos, donde las concepciones unitarias y panteístas de Dios desafían la fe cristiana, debemos recordar esto. La doctrina trinitaria ofrece una visión fuerte, robusta, de un Dios que a la vez es uno y relacional, soberano y cercano. Para la tradición cristiana, la Trinidad es el fundamento de la adoración, el fundamento de la misión y también de la esperanza. Invita a los creyentes a conocer y a glorificar al Dios trino revelado en las Escrituras. Hermanos, tenemos a un Dios trino y debemos disfrutar nosotros nuestra comunión cristiana en la comunión de la Trinidad.